Bueno, el autor que me tocó es Bernardino de Sahagún y su obra La historia general de las cosas de Nueva España. Sahagún fue un fraile franciscano que nació en España en el 1499 y murió en México en 1591. Y en esta obra, cuya fuente principal fueron entrevistas con indígenas, el autor estudia diversos aspectos de la sociedad azteca prehispánica. Para empezar voy a hablar un poco del contexto histórico en el que vivió el autor, es decir, el siglo XVI en América. Voy a empezar con algunas fechas básicas. Bueno, en 1492 la llegada de los españoles a América. En 1519 Hernán Cortés llega a México, iniciando el proceso de conquista que culminaría 2 años después, en 1521. Y en 1524 se da la llegada de la Orden Franciscana a Nueva España, lo que es importante porque Sahagún era franciscano. Y en 1535 los franciscanos fundan el Colegio de Tlatelolco, donde Sahagún fue profesor durante varios años. Y bueno, ahí puse algunos aspectos generales de este periodo. Es el momento en que después de la conquista se da la catástrofe demográfica de la sociedad indígena, la creación y consolidación de nuevas formas de trabajo como la encomienda y la instalación de estructuras políticas y administrativas que para la región donde vivió Sahagún, es decir, lo que después sería México, la estructura política más importante fue el virreinato de Nueva España. Y bueno, después me parecía importante señalar algunos aspectos del contexto histórico más vinculado con el contexto religioso y la problemática de la evangelización. En primer lugar, creo que es importante el papel que jugaron los franciscanos en ese proceso de evangelización, que como dije llegaron a América en el 24 a Nueva España y llegaron con el objetivo específico de ser agentes de evangelización, predicación y aculturación de las culturas prehispánicas. En este sentido es que fundan en el 35 el Colegio de Tlatelolco, que buscaba la educación de algunos individuos de la nobleza azteca en la religión cristiana y en la lengua castellana y latina. Y después otro elemento es lo problemático del proceso de evangelización en relación con la sociedad indígena, o las sociedades indígenas mejor dicho, y su respuesta a este intento. Y bueno, la respuesta que fueron de la resistencia más directa hasta la adaptación. Entre las diversas formas de resistencia estaba el mantenimiento de sus creencias, ritos y costumbres prehispánicos. Era muy común, por ejemplo, que se aceptaran o se adoptaran algunas formas o instituciones cristianas como el cristianismo o el bautismo, pero que en realidad estaban conviviendo con formas de su religión anterior, de antes de la llegada de los españoles. En este sentido fue que entre las décadas de 1550 y 1560 se dieron las llamadas campañas antiidolátricas, que partían justamente de la constatación de la debilidad de esta conversión y buscaban eliminar la idolatría, entre comillas, de estas sociedades indígenas. Y es interesante tener en cuenta que este esfuerzo por parte de los españoles en América, este esfuerzo por eliminar la idolatría de las décadas de 1550 y 60 fue contemporáneo a los inicios de la obra de Sahagún, y que el autor también parece consciente y preocupado de esta problemática, porque a lo largo de toda la obra insiste en que los indígenas, a pesar de que hayan adoptado algunas de las formas de la religión cristiana, seguían siendo en realidad idólatras. Y bueno, ahí puse una cita de Garavaglia y Marchena que me parecía que resumía un poco esos elementos que quería destacar. El proceso de evangelización, la acción de las órdenes religiosas y la reacción de los indígenas. Y bueno, estos autores dicen la evangelización forzada, proceso coetáneo de la conquista y la acción de las órdenes religiosas, cuya presencia por toda la geografía indígena fue casi inmediata, vinieron a ser los vehículos de aculturación más importantes y contundentes para esta población.
Desde el mundo mítico hasta la concepción natural del universo en las diversas culturas americanas, todo se vio completamente alterado. La imposición de una nueva religión y de una nueva cosmogonía, de nuevos ritos y cultos, llevó forzosamente a la población indígena a tener que mantener, si acaso formalmente, una dualidad en difícil equilibrio. Y bueno, voy a pasar ahora al marco historiográfico. Se suele llamar a las producciones históricas producidas en América en el siglo XVI como crónicas de Indias, como cronistas de Indias a sus autores. Y bueno, acá tomo alguna de lo que plantea Céspedes del Castillo en un artículo que está en EVA. Céspedes es un historiador español y bueno, en ese texto plantea algunas características comunes de los cronistas de Indias. Dice que fueron testigos de los hechos que analizaban, que relataban, eran parciales, fuertemente religiosos y etnocéntricos. Y además plantea que en este periodo se dio un acercamiento entre la historia y la antropología a partir del descubrimiento de América. Y bueno, dentro de este grupo de autores que protagonizaron este acercamiento, los divide en tres grupos. Dice que podían ser individuos que actuaban por su cuenta, funcionarios del rey movidos por intereses políticos o eclesiásticos de iglesias misioneras que buscaban comprender las costumbres indígenas para perfeccionar la evangelización. En este último grupo entraría Saúl. Y bueno, en este mismo sentido de la relación entre historia y antropología y de los cambios en la historiografía a partir del siglo XVI y el descubrimiento y la conquista de América, me parecía interesante lo que plantea Fueter, que dice que la conquista generó un despertar del interés etnográfico en los cronistas e historiadores. Y ahí puse una cita que muestra los nuevos intereses de estos cronistas, que nuevas temáticas se estaban explorando. Dice Fueter: lo que les interesaba a los cronistas y a los historiadores no eran tanto los detalles de la conquista como los pueblos y los países maravillosos descubiertos por los europeos. Querían saber cómo vivían esos hombres que aparecían por primera vez en el horizonte de Europa, cuál era su organización política y su religión, cómo se alimentaban y cómo se vestían. Deseaban, en lugar o simultáneamente con el relato, descripciones y cuadros. Bueno, este es lo que dice ahí Fueter, bueno, es cómo cambió la historiografía, qué desafío tuvo que enfrentar la historiografía a partir del descubrimiento de América. Y este es un punto que lo que pude leer hasta el momento, por lo menos, todos los autores destacan, ¿no? Cómo el descubrimiento de nuevas sociedades generó desafíos y cambios en lo que era la historiografía europea hasta el momento. Y bueno, otro punto que pongo ahí en la diapositiva es un planteo que hace Peter Borg en la obra con Aurel, en el capítulo que creo que se titula el Renacimiento a la Ilustración, que refiere más que nada a la historiografía europea, pero bueno, me parecía interesante igual, que plantea que la historiografía en este entonces estaba centrada en las élites políticas y económicas, que no estaba como restringida a esos grupos y a esas temáticas, ¿no? Y bueno, esto contrasta un poco con lo que dice Fueter, ¿no? O muestra que los cambios que se generaron a partir de la conquista. Y bueno, otro elemento que plantea Burke es los debates que se dieron entre los cronistas de India sobre el concepto de veracidad, de verdad. Y el autor nombra específicamente una polémica entre González de Oviedo y Pedro Mártir de Anglería, en que estos cronistas se acusaban mutuamente de faltar la verdad. Y plantea el autor también que estas discusiones, estas polémicas se reflejan en la aparición de la palabra o el concepto de verdad o veracidad en muchos títulos, en el desarrollo incluso de las obras de los cronistas de Indias, como por ejemplo en la obra de Bernal Díaz del Castillo, que creo que tiene para comentar una compañera ahora, que se tituló Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Es decir que entre estos cronistas hay una pretensión por contar una historia verdadera, veraz, ¿no?
Bueno, voy a pasar ahora a hacer un repaso de la vida de Sahagún. Los datos biográficos están tomados de una biografía que hizo Miguel León Portilla, que es un historiador mexicano que tiene varias publicaciones, artículos, libros sobre Sahagún. Y bueno, el autor Sahagún nació en 1499 con el nombre de Bernardino de Rivera en la villa de Sahagún, de la que después tomaría su nombre, que era una localidad ubicada en la provincia española de León. Era una familia bastante acomodada, lo que le permitió el ingreso a la Universidad de Salamanca a principios de la década de 1510, y hacia 1520 ingresó en la Orden Franciscana. León Portilla plantea que era un periodo bastante agitado dentro de la Iglesia española, debido sobre todo a los inicios de la Reforma protestante o luterana, y que esto generó también algunas corrientes de transformación o de reforma dentro de los franciscanos. Pero bueno, volviendo a Sahagún, en 1529 fue elegido junto a otros 8 o 9 frailes franciscanos para viajar a América, y ahí León Portilla plantea que los primeros contactos de Sahagún con la cultura y con la lengua náhuatl fueron en el barco que lo llevó de España a América, porque en ese barco también viajaban varios indígenas. Y bueno, después ya en Nueva España, en el 36 fue profesor en el colegio de Tlatelolco, dio clases de latinidad e historia. Durante su vida se movió por varios conventos y colegios debido a la dinámica que imponía la orden franciscana, que a tanto periodo de tiempo tenían que trasladarse, digamos, pero donde estuvo más tiempo fue acá en el colegio de Tlatelolco, que ahora voy a hablar un poco de la importancia de esa institución. Después, entre el 53 y el 55, reunió testimonios de indígenas que vivieron el proceso de la conquista, que después se volcaría en el libro 12 de la Historia General de la Cosa Nueva España. Y en el 58 recibe una orden de un superior de la orden franciscana para que escribiera una obra que contribuyera a la evangelización de los indígenas. Es decir, que en este momento se puede tomar el 53 o el 58 como el inicio del proceso que después terminaría con la publicación de la Historia General. En el 58 que inicia con la realización de cuestionarios y entrevistas, de las que voy a hablar más adelante. Bueno, y después en el 61 se reúne con otros informantes en Tlatelolco. Entre el 65 y el 68 hace la organización de libros del material que había tomado. En 1569 se da un episodio un poco desafortunado para Sahagún, porque le quitaron los ayudantes que tenía, los ayudantes indígenas del colegio de Tlatelolco, que colaboraban con él en el proceso de escritura. Además de esto, dispersaron su obra porque otro superior de los franciscanos buscaba, que dejara de escribir lo que estaba escribiendo Sahagún, porque pensaba que no contribuía a la evangelización y que la obra que estaba llevando adelante Sahagún tenía un carácter idolátrico por estar escrita en lengua indígena. Bueno, por este motivo, entre el 70 y el 75 no pudo trabajar en sus materiales. Los recupera en aquel año, el 75, y hasta el 77 trabaja en la traducción al castellano, en la que lo ayudaron los indígenas que hablaba recién. Y luego en el 77, un episodio parecido al del 69, hay una cédula real que ordenó a Sahagún que entregara su obra, también por motivos similares a los que mencioné anteriormente, ¿no? Por creer que tenía carácter idolátrico por estar escrito en lengua indígena. Y bueno, recién en 1580, varios años después de que iniciara el proceso, que un ejemplar manuscrito de la Historia General de las Cosas de Nueva España es llevado a España por otro franciscano, Fray Sequera. Este sería después el manuscrito que se conocería como el Códice Florentino, del que voy a hablar ahora un poco más adelante.
Bueno, en la década de 1580, ya bastante viejo, piensen que había nacido en el 99, tenía entre 80 y 90 años, siguió trabajando y publicando diversas obras. Ahí puse algunos títulos como la Salmodia Cristiana, el Sermonario de los Santos del Año en lengua mexicana, Calendario mexicano en latín y castellano y Arte Adivinatoria. También trabajó en una nueva versión del libro 12, que es el libro que trata de la conquista de México, para lo que también volvió a reunirse con informantes y realizarle la entrevista. Y finalmente murió en Tlatelolco en 1590. Bueno, ahora me gustaría destacar, pasar en limpio de alguna manera algunos elementos de la biografía, de la vida de Sahagún. En primer lugar, el aprendizaje minucioso y extenso en el tiempo que realizó de la lengua náhuatl, que esto lo tomé de un planteo que hace Todorov, que dice que en general lo que suele suceder es que el conquistado tenga que aprender la lengua del conquistador, es decir, en este caso los indígenas que tuvieran que aprender el castellano, como efectivamente sucedió. Pero plantea Todorov que Sahagún va como un camino contrario porque es él el que aprende la lengua del vencido, digamos. Después, en segundo lugar, el rol de maestro en Tlatelolco, que le permitió estar en contacto con estos jóvenes indígenas, con la cultura que iba a estudiar. Y después, bueno, creo que si se observa como un conjunto su obra, más allá de la historia general en particular, con las otras obras que nombré, creo que se puede ver como una homogeneidad de intereses o de objetivos que serían, bueno, la contribución a la evangelización de los indígenas y la traducción de las obras de la doctrina cristiana que estaban en castellano o en latín a la lengua náhuatl específicamente. Y bueno, después pongo ahí como pregunta humanista medieval, porque es una polémica que hay en los estudios sobre Sahagún, que tiene esas dos posturas, digamos, unos que plantean que es un representante de la mentalidad humanista o renacentista, y otros que piensan que en realidad sigue con la tradición medieval. Y bueno, por último, pongo una cita de Todorov sobre un tema que se ha hablado en clase, que han hablado otros compañeros, que es el contexto de producción de la obra. Y Todorov plantea que Sahagún estuvo constantemente a merced de su superior jerárquico, quien puede igualmente alentarlo o hacer que su trabajo se vuelva imposible. Creo que esto quedó claro, o intenté que quede claro por lo menos, con los ejemplos de la biografía, de esos episodios en que se tiene que alejar forzosamente de su obra o que intentan impedir que siga desarrollándola, que siga escribiendo, que muestran que bueno, que el contexto en el que tuvo que escribir Sahagún no fue siempre propicio o cómodo para llevarlo adelante, sino que se tuvo que enfrentar a resistencias incluso dentro de la orden franciscana a la que pertenecía. Y bueno, ahora unos breves comentarios sobre la fuente. Como dije antes, muchas de las ediciones modernas parten del Códice Florentino, que fue el manuscrito que Sahagún envió a España en 1580, que años después fue encontrado en una biblioteca en Florencia, y de ahí viene su nombre, Códice Florentino. Es un texto bilingüe en náhuatl y en castellano, a dos columnas, una en cada idioma, como se ve ahí en la imagen de la izquierda, y tiene también ilustraciones que fueron las que le dieron los indígenas en el proceso de entrevistas. Y la imagen de la derecha es la edición de la obra que utilicé para este trabajo, que es la que está en la biblioteca de la facultad. Bueno, voy a pasar ahora a la parte del análisis. En primer lugar, la estructura de la obra. Es una obra bastante extensa, tiene más de 1000 páginas. Está dividida en 12 libros y cada uno de los libros en varios capítulos. Los primeros 11 son los de carácter más antropológico o etnológico, y el 12 es el más histórico, digamos. Bueno, voy a leer ahora los títulos de los libros para
para que se hagan una idea. El libro 1, en que se trata de los dioses que adoraban los naturales de esta tierra. Libro 2, que trata del calendario, fiestas, ceremonias, sacrificios y solemnidades. Libro 3, del principio que tuvieron los dioses. Libro 4, de la astrología judiciaria, el arte de adivinar que todos los gitanos usaban. El 5, que trata de los agüeros y pronósticos que estos naturales tomaban de algunas aves, animales y sabandijas para adivinar las cosas futuras. Libro 6, de la retórica y filosofía moral y teología de las gentes mexicanas. Libro 7, que trata de la astrología y filosofía natural que alcanzaron los naturales. El 8, de los reyes y señores y de la manera que tenían en sus elecciones y el gobierno de sus reinos. El 9, de los mercaderes oficiales de oro y piedras preciosas y pluma rica. El libro 10, de los vicios y virtudes de la gente indiana, de los miembros del cuerpo, interiores y exteriores, y de las enfermedades y medicinas contrarias. El 11, que trata sobre distintos elementos de la naturaleza, se titula ¿Qué bosque, jardín, vergel de la lengua mexicana? Y por último el 12, que como les decía es el más histórico y se titula de cómo los españoles conquistaron la Ciudad de México. Bueno, acá se ve lo minucioso y lo extenso que fue el autor en el estudio de la cultura náhuatl. Y bueno, sobre la estructura Todorov plantea algo que me parece interesante, y es que la obra tiene la estructura de una suma escolástica que va de lo más alto, lo divino o Dios, a lo más bajo, que serían los elementos de la naturaleza. Bueno, voy a pasar ahora a la temática de la obra. En primer lugar, me parece que lo primero a destacar sería la multiplicidad de temáticas estudiadas por Sahagún, ¿no? Como se vio en las diapositivas anteriores, analiza una cantidad de temas que van de la religión, las costumbres, la forma de gobierno, las relaciones sociales, en fin, muchos temas. Y además, lo que me parece que hay es una ampliación del sujeto de la historia, es decir, no se interesa solo por las élites políticas o los reyes o los sacerdotes de los aztecas, sino que busca analizar la mayor parte, lo más ampliamente los estratos sociales de la sociedad estudiada, ¿no? Y bueno, para ilustrar eso, pongo ahí esos dos puntos, ¿no? La multiplicidad de temáticas y la ampliación del sujeto. Puse ahí en la diapositiva algunos de los temas tratados en el libro 10, que son, por ejemplo, los oficios, condiciones y dignidades de personas nobles, de otros oficiales como son carpinteros y canteros, sastres, tejedores, personas viciosas como son rufianes, alcahuetes, de las condiciones y oficios de las mujeres bajas, de las que venden frutas y otras cosas de comer. Acá se muestra, ¿no? Son temas de los oficios, de los trabajos, de las maneras de vivir que hoy pensaríamos capaz de historia social, ¿no? Y bueno, ahí pongo, nos interesa por la religión, las costumbres, los trabajos, las expresiones lingüísticas, a las que le dedica bastante atención, las formas de gobierno, etcétera, de amplios estratos sociales de la sociedad azteca. Y esto me parece, sobre todo lo de la ampliación del sujeto de la historia, hay que pensarlo en relación a lo que decía Abarca de la historiografía europea del momento, que estaba restringida sobre todo a las élites. Entonces la obra de Sahagún o tal vez la obra de los cronistas de Indias funcionaría como una ampliación de esas temáticas, ¿no? Y también con lo que decía Fuester del despertar del interés etnográfico que dio pie a nuevas temáticas estudiadas. Otro aspecto interesante es cómo considera la cultura indígena, ¿no? El elemento o el problema de la otredad, a que Todorov, por ejemplo, en su obra y otros autores le prestan atención, es decir, cómo piensas aún, cómo calificas aún a la cultura que estudia. Y bueno, en su obra, si bien la mayor parte es de carácter más que nada descriptivo, lo que se ve es que va intercalando juicios positivos y negativos. Ahí puse un ejemplo de cada uno. Los juicios positivos plantean en determinado momento
Dice, fueron, es cierto, en estas cosas extremados, devotísimos para con sus dioses, celosísimos de sus repúblicas, entre sí muy urbanos, para con sus enemigos muy crueles, para con los suyos humanos y severos. Y pienso que por estas virtudes alcanzaron el imperio. Y los elementos negativos de los que habla son sobre todo su idolatría, ¿no? Su carácter idolátrico, que es explicado no por una maldad o algo intrínseco a la propia sociedad indígena, sino por la influencia diabólica, ¿no? Fue Satanás el que influyó en estas sociedades para que fueran idólatras. Y esto se refleja en la cita que está en la diapositiva, que dice: lo que peor es, les atribuyeron divinidad y adoraron, ofrecieron, sacrificaron y acataron como a dioses a entidades que en realidad eran falsas, ¿no? Y sigues aún, esto provino en parte por la ceguedad en que caímos por el pecado original y en parte por la malicia y enceguecido odio de nuestro adversario Satanás, que siempre procura debatirnos a cosas viles, ridiculosas y muy culpables. Bueno, ahí está bastante claro, ¿no? La influencia de Satanás, que explica el carácter idolátrico. Y otro elemento en esta relación con la cultura indígena es que siempre a lo largo de la obra plantea las sociedades indígenas como parte integrante del linaje humano, ¿no? de la historia general de la humanidad, digamos. Y eso se ve, creo, en la cita cuando habla de la ceguedad en que caímos por el pecado original, ¿no? Los indígenas son integrantes de esa historia general, y en general la comparación que haces aún es con las sociedades europeas precristianas, como la griega o la romana, que no eran cristianas, pero no por rechazo a la doctrina cristiana, sino por desconocimiento, ¿no? Por estar en un tiempo anterior a la llegada de Cristo, y por lo tanto no estar enceguecidas por esa característica. Bueno, voy a pasar ahora al estilo de la obra. Sahún utiliza un estilo descriptivo durante gran parte de su trabajo, en el que parece que como si estuviera transcribiendo, digamos, lo que le dijeron sus entrevistados. No intercala, o prácticamente no intercala, juicios de valor o apreciaciones personales, lo que lo distingue también de otros cronistas de Indias que, como vimos, solían ser muy enfáticos en los juicios de valor, ¿no? Y bueno, las intervenciones del autor están limitadas a los prólogos que tiene cada uno de los libros, o en las aclaraciones al lector, que aparecen también bastante frecuentemente. Y bueno, ahí en la diapositiva pongo una cita para ilustrar de alguna manera este estilo descriptivo. En el libro 2 está hablando sobre el calendario de los indígenas y dice: al tercero mes llamaban Tozotontli. En el primer día de ese mes hacían fiesta al dios llamado Tlaloc, que es el dios de las lluvias. En esta fiesta mataban muchos niños sobre los montes, ofrecíanlos en sacrificio a este dios y a sus compañeros para que les diesen agua. Es decir, lo que busca ese es el tono de la obra, ¿no? Describir las costumbres, las fiestas de los dioses, la disposición del calendario, pero no hay un juzgamiento explícito, ¿no? Y en este caso bastante claro, porque es un tema bastante sensible para los españoles y los cristianos del siglo XVI, como son los sacrificios humanos, ¿no? Está hablando de eso, y sin embargo se ciñe a hacer una descripción, no hace un juicio de valor. Bueno, voy a pasar ahora a la teoría de la historia. Y un primer elemento que me parece importante es el objetivo de la obra, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo que llevó a Sahún a escribir esta obra tan extensa y que le llevó tanto tiempo en términos de su vida, ¿no? Tanto tiempo para escribirlo? Y bueno, en la producción que he podido leer hasta ahora se ven como dos posturas. La primera que plantea que lo que movió a Sahún fue un interés casi científico, digamos, por la cultura azteca, ¿no? Por la sociedad
como un objeto de estudio en la sociedad azteca que lo llevó a escribir esta obra. Y es ahí donde se habla de Sahagún como un pionero de la antropología. Y después la otra postura enfatizan el objetivo evangelizador de Sahagún. Plantean que lo que intentó hacer el autor es contribuir a la empresa evangelizadora y en este sentido advirtió la necesidad de comprender su cultura, sus hábitos, sus costumbres, su religión, y por eso llevó adelante su obra. Bueno, pero leyendo por lo menos lo que me pareció a mí hasta ahora es que cuando se lee la historia general, lo que se advierte es que si bien pudo haber tenido un interés genuino, un interés intelectual, digamos, por conocer a la cultura azteca, lo que primó en Sahagún fue ese objetivo evangelizador, ¿no? En cómo contribuir a esa empresa que se estaba llevando adelante. Y bueno, a lo largo de la obra utiliza una metáfora, digamos, que es la que pongo acá en esta cita, que es un poco larga, pero que me parece que ilustra sobre este punto. Dice Sahagún: el médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor o de qué causa procede la enfermedad. De manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento de las medicinas y en el de las enfermedades, para aplicar conveniblemente a cada enfermedad la medicina contraria. Puesto que los predicadores y confesores son médicos de las almas para curar las enfermedades espirituales, conviene que tengan experiencia de las medicinas y de las enfermedades espirituales. El predicador de los vicios de la república para enderezar contra ellos su doctrina. El confesor para saber preguntar lo que conviene y saber entender lo que le dijeran tocante a su oficio. Conviene muchos sepan lo necesario para ejercitar sus oficios. Ni conviene se descuiden los ministros de esta conversión, los predicadores y los confesores, con decir que entre esta gente no hay más pecados de borracheras, hurto y carnalidad, pues otros muchos pecados hay entre ellos muy más graves y que tienen gran necesidad de remedio. Los pecados de la idolatría y ritos idolátricos y supersticiones idolátricas y agüeros y abusiones y ceremonias idolátricas no son aún perdidas del todo. Esta idea, ¿no?, la que hablé antes de la persistencia de la idolatría. Como sigo con la cita. Para predicar contra estas cosas, y aún para saber si las hay, es menester saber cómo las usaban en tiempo de su idolatría. Que por falta de no saber esto, en nuestra presencia hacen muchas cosas idolátricas sin que lo entendamos. Y dicen algunos excusándolos que son boberías o niñerías por ignorar la raíz de donde salen, que es mera idolatría y los confesores ni se las preguntan, ni piensan que hay tal cosa, ni saben el lenguaje para preguntárselos, ni aún los entenderán aunque se lo diga. Bueno, acá lo que se ve claramente es eso, ese afán de Sahagún, ¿no?, de decir, bueno, precisamos saber qué costumbres tenían los indígenas, qué religión, qué fiestas llevan adelante, cómo actuaban antes de la llegada de los españoles, para poder advertir esas costumbres falsas o equivocadas en la perspectiva europea, ¿no? Poder advertirlas y actuar contra ellas. Además, más allá de esta cita en particular, que está al principio de la obra, es prácticamente lo primero que dice Sahagún, es como una declaración de principios, si se quiere. Pero más allá de esta cita particular, en toda la obra se insiste en este punto, ¿no? Está describiendo, por ejemplo, una fiesta azteca y dice, bueno, es necesario saber cómo era esto para poder advertirlo en el presente, para que no nos pase por delante de nuestros ojos y no nos demos cuenta. Entonces se puede decir que hay una relación entre pasado, presente y futuro en la obra de Sahagún, o que el autor piensa eso, ¿no? Es necesario conocer el pasado pagano para actuar en el presente mediante la evangelización y así poder alcanzar el futuro cristiano. Es decir, que en la historia general de las cosas de Nueva España el conocimiento tiene un fin práctico, ¿no? Puede ser aplicado en la práctica, en este caso en la evangelización. Y además, en varios momentos de la obra, el autor parece dejar traslucir a quién era el público, el lector esperado, a qué público, a qué personas estaba dirigida su obra. En este sentido hay un artículo
de Oscar Martí Arena, que es un filósofo que analiza la obra de Sahagún, que plantea que ese público lector esperado eran los predicadores y los confesores, como se vio en la cita anterior, ¿no? Todo el tiempo está como hablando de los predicadores y los confesores. Pero además a todos los cristianos en general, que advirtiesen alguna de esas costumbres que Sahagún describe, que las advirtiesen y pudiesen denunciarlas de alguna manera, ¿no? Por supuesto que, esto no quiere decir que no haya habido en Sahagún un interés genuino por conocer la cultura que estudió, pero me parece que lo primordial fue esto, ¿no? Este objetivo práctico. Y bueno, lo último serían los aspectos metodológicos. Como ya dije antes, la fuente principal que utilizó Sahagún y que volcó en su obra fueron las entrevistas con los informantes indígenas. Bueno, ahí en la diapositiva pongo una cita de donde el propio autor describe ese proceso. Está hablando al principio de la primera etapa, ¿no? Y dice: hice en lengua castellana una minuta o memoria de todas las materias que había de tratar, hice juntar todos los principales, propúsele lo que pretendía hacer y les pedí me diesen personas hábiles y experimentadas con quien pudiese platicar y me supiesen dar razón de lo que les preguntase. Me señalaron hasta 10 o 12 principales ancianos. Luego vuelve a Tlatelolco, donde vuelve a reunirse con otros informantes y sigue hablando Sahagún. Me señalaron hasta 8 o 10 principales escogidos entre todos, muy hábiles en su lengua y en las cosas de sus antiguallas, con los cuales, y con 4 o 5 colegiales todos trilingües por espacio de un año y algo más encerrados en el colegio, se enmendó, declaró y añadió todo lo que de Tepulco traje escrito. Y finalmente, por espacio de 3 años, pasé y repasé a mis solas todas mis escrituras y las torné a enmendar y las dividí por libros, 12 libros y cada libro por capítulo y algunos libros por capítulos y párrafos. Lo que se ve acá es la conciencia metodológica que tiene Sahagún, ¿no? O sea, lo minucioso que fue en aplicar este método, la cantidad de filtros, digamos, que intentó poner para que la información fuera lo más fidedigna, ¿no? O sea, reunirse 2 veces con distintos informantes, tratar de comparar de comparar esa información y de sacar limpio, y el tiempo que le llevó. Además, no habla varias veces de un espacio de 2 o 3 años de trabajo. Y bueno, además lo que pongo ahí es que el autor sustenta su obra en el carácter de principal de los informantes, ¿no? El tiempo cuando se refiere a los informantes dice, bueno, eran principales. Ahí pongo una cita, por ejemplo, dice: quienes dieron esta relación eran personas principales y de buen juicio, y que se tiene por cierto que dijeron toda la verdad. Y bueno, otro elemento también es una reflexión que hace en el libro 12 que me pareció interesante, que reconoce de alguna manera el valor de esas fuentes orales, digamos, de las entrevistas. Reconoce que es lo específico, que la información específica que les pueden aportar. Dice: los que fueron conquistados supieron y dieron relación de muchas cosas que pasaron entre ellos durante la guerra, las cuales ignoraron los que los conquistaron, por las cuales razones me parece que no ha sido un trabajo superfluo el haber escrito esta historia, la cual se escribió en tiempo que eran vivos los que se hallaron en la misma conquista, y ellos dieron esta relación, personas principales y de buen juicio. Bueno, eso es la cita anterior, ¿no? Pero en la primera parte, lo que evidencia es eso, ¿no? Digamos, los entrevistados pueden dar una visión, una versión distinta que los conquistadores. Eso es lo específico de las entrevistas y de las fuentes a las que. Y bueno, otro elemento importante es la existencia de lo que Sahagún llama minuta, lo que podríamos decir una especie de cuestionario, que son las preguntas que pensó Sahagún y que aplicó en sus entrevistas. En este sentido hay un artículo interesante de un historiador mexicano que se llama Alfredo López Austin, que analiza
el método que llevó adelante Sahún, y plantea que en algunos pasajes de la obra se puede reconocer explícitamente el cuestionario que aplicó Sahún, ¿no? ¿Qué preguntas hizo? Y por ejemplo dice que en el libro primero, cuando en ese libro se describen las creencias religiosas de los aztecas, este historiador plantea que las preguntas fueron: ¿cuáles eran los títulos, los atributos o las características del dios? ¿Cuáles eran sus poderes? ¿Qué ceremonias se hacían en su honor? ¿Cuáles eran sus atavíos? Y es cierto que cuando se lee ese libro primero, todos los capítulos siguen como esa estructura, ¿no? Primero hablar de los títulos, los atributos del dios, después de los poderes, después de qué ceremonias se celebraban, y finalizar con los atavíos, con cómo era presentado, cómo era pensado ese dios, ¿no? Entonces eso evidenciaría que esas fueron las preguntas que Sahún hizo. Y bueno, otro elemento es ese carácter de veracidad de Sahún intentando defender su relato en disputa con otros contemporáneos, que se evidencian en esa cita que puse del libro 6, que dice: en este libro se verá muy claro que lo que algunos émulos han afirmado, que todo lo escrito en estos libros antes de este y después de este son ficciones y mentiras, hablan como apasionados y mentirosos, porque lo que en este libro está escrito no cabe en el entendimiento de hombre humano el fingirlo, ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que en él está. Y todos los signos entendidos, si fuesen preguntados, afirmarán que este lenguaje es el propio de sus antepasados y obras que ellos hacían. Ahí el autor parece como discutir o confrontar a otros cronistas o historiadores, no sabemos a quién se refiere porque no lo cita, pero dice, ¿no?, lo que algunos émulos han afirmado. Eso también evidenciaría como la circulación de las obras entre los cronistas de Indias, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante eso, esa disputa por la veracidad del relato, que se vincula también con lo que decía en el marco historiográfico, ¿no? Y después, de vuelta, la última parte, cómo sustenta la veracidad en el testimonio de los indios, ¿no? Si le fuesen a preguntar a los indios, les dirían que esto es lo verdadero, lo real. Y bueno, un último punto que quería dejar planteado, por lo menos, es un debate que hay en la historiografía sobre la originalidad o no del método que lleva adelante Sahún. López Austin, el historiador que les dije antes, plantea que hubo otros cronistas de India que llevaron adelante también entrevistas con indígenas como Fray Andrés de Olmos o Diego Durán, y hay otros historiadores como uno es López Meraz, que hizo una tesis sobre Sahún, que plantean que los antecedentes del método de Sahún se deben buscar en la inquisitio, que es una forma de producción de verdad de procedencia religiosa, que fue perfeccionada por la Inquisición, y que bueno, que Sahún es heredero de esa tradición, digamos, ¿no?, de la producción de verdad por el método inquisitorial. Pero bueno, no lo voy a desarrollar acá, pero me pareció interesante dejarlo planteado para la discusión o para desarrollar en el segundo parcial también. Y bueno, ya lo último, si tuviera que responder, ¿no?, de cuáles fueron los aportes de Sahún a la historia de la historiografía, también como elementos para desarrollar más adelante. Ya los mencioné a todos, así que los nombro nada más. En primer lugar, la variedad de temáticas que incluyó en su obra, la ampliación del sujeto de la historia, el perfeccionamiento y la minuciosidad del método, que si bien puede no haber sido totalmente original, es claro lo minucioso que fue, lo cuidadoso que fue en llevar adelante esa metodología. Y por último, el valor como fuente para analizar la sociedad prehispánica. La obra de Sahún se sigue visitando y se sigue citando, digamos, para analizar las sociedades aztecas, las sociedades indígenas de antes de la conquista, porque es impresionante la cantidad de información, de datos que tiene sobre distintos aspectos de estas sociedades. Para finalizar, la bibliografía.